Estamos en Editorial y Librería Herder para la presentación de La coma en el aire, segunda parte, a cargo de Rosmarie María Cafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la Editorial Herder. Lortie nació el 10 de marzo de 1959 en Port-Rouge, a unos 30 kilómetros de Quebec. El acento francés en esta región es la misma que la de Quebec. Se hace necesario introducir aquí datos sobre la manera personal como Joseph, Laurent, Paul, Denis Lortie se relacionaba no solo con el francés, sino con dos lenguas, el francés y el inglés. En cada uno de sus mensajes menciona problemas personales relacionados con el hecho de que es un canadiense francés que debe pelear más que ninguno para hacer su marca. Un quebecois desafortunado que experimenta dificultades con la lengua inglesa. Un francés discriminado a causa del francés. Información obtenida por medio del periódico La Presse. Indica que en efecto Lortie, después de años de esfuerzo, no podía pelearse más para ser aceptado en las Fuerzas Armadas y en los medios anglófonos, donde sufría por ser calificado como French pea soup, una expresión que significa campesino, sin jamás obtener las promociones que buscaba. En el mensaje dirigido al coronel Arsenault de las Fuerzas Armadas, le pide que haga algo para integrar a los francófonos. Menciona la belleza del Canadá y el lugar importante de Quebec en la Confederación. No comprende por qué los quebecois no tendrían un lugar en este país, subrayando las dificultades de los trabajadores en conseguir puestos prestigiosos que son principalmente confiados a anglófonos. La dificultad en dominar la lengua inglesa lo aislaba de sus compañeros anglófonos. Según sus camaradas, Lortie tenía, a partir de su ingreso a las Fuerzas Armadas, problemas de alocución, de expresión. Quería expresarse demasiado rápidamente y de manera brusca. Hablaba como si tuviera una papa caliente en la boca, según la expresión de uno de sus mejores compañeros. Saltaba rápidamente de un tema a otro cuando no encontraba las palabras para expresar lo primero. Pero curiosamente tenía tantas dificultades en hacerse comprender en francés como en inglés. La lengua más utilizada en el seno de las Fuerzas Armadas canadienses, el inglés, lo alteró fuertemente. Lortie se quejaba amargamente que los reclutas francófonos debían rápidamente ponerse a estudiar inglés desde su reclutamiento y que, aun con un conocimiento conveniente de esta lengua, tenían grandes dificultades en subir de grado y obtener una promoción. Mientras que, por otro lado, los anglófonos podían obtener fácilmente puestos superiores sin haber estudiado el más mínimo francés. Denuncia la discriminación constante ejercida en la Armada contra la lengua francesa y contra aquellos que tienen la desgracia de hablarla. Lortie llegó a la conclusión que la destrucción de la lengua era originada por las políticas del Partido Quebecois y por René Lévesque, y no por las políticas del lado inglés del Canadá. Un artículo en el periódico ubicó lo mismo. Siguiendo un recorrido difícil de reconstruir, se convenció que las humillaciones sufridas por los quebecois y los esfuerzos por destruir al Quebec venían del Partido Quebecois. La denuncia es que la destrucción es originada por la búsqueda de autonomía e independencia en su abierta inclinación hacia el francés, lo cual podría responder a cierta lógica.
Pero lo que resulta difícil de entender es que tratándose principalmente de un asunto de lengua, Lortie intente eliminar al partido que buscó justamente conseguir que el francés no se extinga, debido a la gran mayoría de lengua inglesa que existe en cuanto a población y en cuanto a territorio geográfico. El Canadá es un país originario de nativos, como lo mencioné la vez pasada, colonizado posteriormente por Inglaterra y Francia. Toda su historia se inserta en una disputa territorial, política, social, lingüística entre estas dos potencias, aún después de proclamarse independientes. Canadá independiente. Un problema que se radicalizó principalmente en Quebec, en el que para acomodar a los inmigrantes de habla inglesa, la Ley Constitucional de 1791 dividió la provincia en Canadá inferior de habla francófona, más tarde llamada provincia de Quebec, y Canadá superior de habla anglosajona, más tarde Ontario, concediendo a cada uno el derecho de elegir su propia asamblea legislativa para posteriormente decretar una reunificación de ambos territorios. Y aunque todo canadiense está inserto dentro de una problemática de lenguas, el inglés y el francés, los quebecois son mucho más susceptibles a ello. Debido a esto se creó el Partido Québécois, liderado por René Lévesque, con la clara intención de proteger la lengua francesa de una posible extinción, es decir, para evitar ser una lengua cada día menos hablada, hasta llegar a desaparecer como tal. El Partido Québécois decretó varias leyes para contrarrestar esa posibilidad, entre ellas la Ley 101 en el año 1977. Y fue principalmente el unilingüismo el que suscitó la mayor parte de las reacciones en contra de esta misma ley, debido a que el francés quedaba como única lengua principalmente en asuntos de escolaridad, políticas, comerciales. Debido a eso, en 1989 quedó modificada y más abierta a un bilingüismo. Hoy en día, el inglés y el francés son las lenguas maternas del 59.7% y del 23.2% de la población respectivamente. Y los idiomas más hablados en casa son el 68.3% y el 22.3% de la población respectivamente. El 98.5% de los canadienses hablan inglés, el 67.5% solo habla inglés, el 13.3% solo habla francés y el 17.7% ambos. Es decir, que una gran mayoría de la población canadiense habla inglés y no francés. La sede del gobierno está en Ottawa, lugar geográfico que pertenece a la región inglesa. La gran mayoría de los gobernantes, primer ministros, han sido de lengua inglesa, además de haber nacido del lado inglés, con excepción de algunos de ellos, y entre ellos Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá, en 2 periodos, del 20 de abril de 1968 al 3 de junio de 1979 y del 3 de marzo de 1980 al 30 de junio de 1984. Francés anglófono, bilingüe, nacido en Montreal, de madre inglesa. Era primer ministro cuando sucedió el atentado de Lortie hasta un mes después. Entre los principales eventos que jalonearon su mandato figura la creación de la Ley sobre las lenguas oficiales en 1968. Hay que decir también que varios anglófonos lo veían como el hombre que iba a poner a Quebec en su lugar, mientras que otros, o sea, un gran número de francófonos, lo veían como el hombre que defendería sus intereses. Uno de sus primeros gestos fue la adopción de la Ley sobre las lenguas oficiales
garantizando a los ciudadanos francófonos los servicios federales en su lengua. Pero Trudeau deseaba un gobierno federal centralizado, lo que puso rápidamente en conflicto con el gobierno de Quebec, que deseaba desde hace mucho tiempo la descentralización de los poderes en provecho de las provincias. Más tarde fue revelado que Trudeau llevó a cabo una verdadera guerra secreta e ilegal contra los separatistas y que otorgó su acuerdo a la infiltración de grupos separatistas en la GRS y en la CIA durante los años 60. En la crisis de 1970 y bajo el pedido del primer ministro quebecois Robert Bourassa, Trudeau declaró la ley sobre medidas de guerra que suspendió los derechos fundamentales de los ciudadanos y envió la Armada a invadir Montreal. Un gran número de arrestos sin mandato judicial fueron efectuados. Muchos calificaron esta medida de exagerada para arrestar un puñado de terroristas. Se supo muchos años después que en ese mismo periodo Trudeau había ordenado a la Gendarmería Real canadiense espiar ilegalmente a la joven organización política soberanista de René Lévesque, es decir, al Partido Quebecois. En 1980 se lleva a cabo un referéndum sobre la soberanía del Quebec y Trudeau se alía con Claude Rian del Partido Liberal de Quebec, que encabezaba el lado del no, y el lado del sí estaba encabezado por el primer ministro del Partido Quebecois, René Lévesque. Su opción obtuvo la victoria de Trudeau, que René Lévesque calificó de poco limpia, y también gracias a la promesa de Trudeau que el Canadá conocería un gran cambio. La esperanza de muchos fue decepcionada cuando Trudeau firmó la nueva constitución canadiense durante la ausencia del primer ministro quebecois, René Lévesque. La noche del 4 y 5 de noviembre de 1981 fue llamada la Noche de los Cuchillos Largos. Lévesque se enteró en los periódicos al día siguiente y dejó Ottawa furioso. Es decir, no había sido tomado en cuenta para la firma de este convenio. Esta herida permanece abierta y el Quebec todavía no es firmante de esta nueva constitución canadiense de Trudeau. Por esta nueva constitución, el Quebec veía sus poderes disminuidos en el plan de la cultura y de la expansión. El Estatuto de los Derechos y Libertad de Trudeau, ahora integrada en la Constitución, devino una amenaza mayor a la Ley 101, que apuntaba a proteger y a promover la lengua francesa en Quebec. Llegó incluso a declarar, cito, tenemos ejemplos en la historia en donde un gobierno deviene totalitario por actuar en función de una raza y envía a los otros a campos de concentración. Fin de la cita. Esta odiosa comparación entre el Quebec y la Alemania nazi levanta la indignación entre los quebequenses de todas las lealtades políticas. El mito devino muy popular entre muchos de los canadienses ingleses. En la actualidad, Trudeau es considerado por los quebecois como un traidor, por ser considerado francófono y no haber apoyado en su momento las políticas del Partido Quebecois, y a René Lévesque, nacionalista, con quien tuvo una clara y permanente confrontación que se agudizó a partir de 1976. Trudeau defendía el bilingüismo. Uno de sus notorios gestos fue obligar a las instituciones federales a ofrecer servicios en inglés y en francés. Lévesque era bilingüe, de lengua materna francesa, pero defendía el unilingüismo en y para el Quebec. Lortie estaba claramente del lado de Trudeau y del bilingüismo.
La denuncia de Lortie respecto a las políticas del Partido Québécois son como aquellas que generan, y aquí voy a dejar la palabra en francés, un enfermement por este juego entre infierno y encierro, enfermement. Una palabra utilizada por Lortie. Y esto no es tan desatinado, en tanto que esto era claramente algo que veía también como una visión de Trudeau. Dice, il n'a pas détruit le Québec, il n'a pas détruit la langue, il a essayé de l'introduire à l'extérieur sans faire du mal. No destruyó Québec, no destruyó la lengua, trató de introducirla al exterior sin hacer mucho mal. No se trataría, sin embargo, de lo mismo. Mientras que para Trudeau se trata de intereses políticos que le conciernen como presidente del Canadá, es decir, intereses de otra envergadura, que responden a su perspectiva política respecto a muchos problemas en relación a la parte inglesa y francesa del Canadá, para Lortie, enfermement remite directamente a una particular intención y destrucción ex profeso. Y ahora René Lévesque. Nació el 24 de agosto de 1922, murió el 1 de noviembre de 1987. Fue primer ministro de Quebec de 1976 a 1985, diputado en el Parlamento de Quebec desde 1960. Fundó en 1968 el Partido Québécois, en 1968 el Partido Québécois de filiación independentista. Como presidente de Quebec, impulsó en 1980 un referéndum en favor de transformar Quebec en un estado libre asociado con Canadá, que fue rechazado. En 1984 moderó su posición independentista y en octubre de 1985 renunció a la presidencia del Partido Québécois, siendo reemplazado por Pierre-Marc Johnson. Murió 2 años más tarde producto de un ataque cardíaco. Lo primero dicho por René Lévesque en su biografía son las siguientes. Somos los herederos de esta fantástica aventura que fue una América al principio casi enteramente francesa. Esto lo dice en septiembre de 1967. Dice claramente que el francés en Canadá era para él algo totalmente idealizado e importante. Entre sus recuerdos de infancia hay un párrafo que recupera gran parte de lo que será su posición en el futuro en la problemática de los franceses e ingleses en Canadá. Dice, cito a Lévesque, los canadienses franceses en New Carlisle éramos colonizados. En esa ciudad una minoría inglesa controlaba todo, los bancos, los comercios, las tiendas, etc. Somos los herederos, controlaba todos los bancos, las tiendas, los comercios. Éramos sus indígenas. No eran malos, nos trataban así como los rhodesianos blancos trataban a sus negros. No les hacían daño. Tenían todo el dinero, por lo tanto, las bellas villas y las buenas escuelas. Fin de la cita. Está claramente describiendo una situación de discriminación, una discriminación del que Lévesque habría querido salir y posiblemente revertir en su quehacer político, además de recuperar el lugar usurpado. Pregunta, ¿se identificó Lortie con el lado discriminado de Lévesque? Tal vez, pero si fuera así sería de otra manera. En una entrevista a René Lévesque televisada y fechada el 21 de octubre de 1969, refiriéndose al problema lingüístico, dice:
existe una nostalgia del imperio perdido. Refiriéndose al imperio de antaño, en el que reinaba una soberanía, es importante situar que esa soberanía pasaba principalmente por la lengua. Posteriormente, refiriéndose a los medios y a la falta de publicación en los periódicos ingleses sobre las actividades y avances del Partido Québécois, dice Lévesque: encierran a su público en un gueto y les informan mal. Esto ineludiblemente remite a un encierro debido a la lengua. Los anglófonos, al no hablar francés, son mal informados de lo que sucede del lado francés. Se trata de una acusación de manipulación de la información. La palabra enfermement, encierro, es usada por Lortie en varias ocasiones en el mismo contexto lingüístico. Aún así cabe distinguir que l'enfermement al que hace referencia Lévesque no es tampoco el enfermement al que hace referencia Lortie. Se trata de una dimensión diferente, aunque ambos remiten a un asunto de lengua. Para uno es un asunto de manipulación política y para Lortie es una amenaza de destrucción de la lengua, algo que lo interpela en lo personal, algo que le sucede. Dice, cito a Lortie: il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de visiter le Québec. Pour quelle raison? Ah, le français avec le parti, avec la loi du Premier ministre, Lévesque. On ne pourra pas parler en français, on ne connaît pas le français. Le monde ne nous répond pas, il parle anglais. Les départements d'éducation sont tous changés. Combien ça coûtait de millions faire changer cette éducation-là? Enlever des écoles l'éducation d'anglais et les mettre seulement en français. Moi, je suis un Canadien français, j'étais en Ontario, j'étais pas mal de place. Je vais vous dire une chose, vous venez de faire mal au Québec. Hay mucho mundo que ha tratado de visitar el Québec, pero han sido frenados. ¿Por qué motivo? El partido, el francés con el partido y la ley del primer ministro Lévesque. No podremos hablar en francés, no se conoce el francés. El mundo no nos responde, hablan inglés. Los departamentos de educación han cambiado. ¿Cuánto ha costado? Millones hacer cambiar esta educación. Quitar de las escuelas la educación en inglés y ponerla solamente en francés. Yo soy un canadiense francés, he estado en Ontario, he estado en bastantes lugares. Voy a decirles una cosa, acaban de hacer mal al Quebec. Su identidad canadiense es poder circular con el francés y con el inglés. La denuncia de Lévesque es que los anglófonos quedan supeditados al no conocer el francés, a lo que los periódicos tienen a bien decir y o traducir. Lortie denuncia lo mismo, pero a la inversa respecto del lado francés. Si no se conoce el inglés, es el Quebec el que queda aislado, encerrado, desinformado de lo que pasa del lado anglófono. Lortie intentó aprender a hablar inglés, no lo logró, lo cual no dejó de producir una serie de efectos en él, entre otros quedar encerrado o a merced de un traductor, opción no válida dada la desconfianza de que se puede traducir todo al revés. A principios del año 1984, el Partido Québécois hizo un segundo referéndum sobre la autonomía del Quebec.
un hecho que fue ampliamente difundido en las noticias y que fue por lo tanto del conocimiento de todos o casi todos. Esto ocurrió pocos meses antes de la irrupción de Lortie en el Parlement. Al respecto dice lo siguiente: l'évêque veut faire un Québec indépendant, mais il ne réussira point. S'il pense réussir par la politique, il ne réussira pas. Je vais le détruire avant qu'il fasse plus de mal que ça. L'évêque quiere hacer un Québec independiente, pero no lo logrará. Si piensa lograrlo por la política, no lo logrará. Lo voy a destruir antes de que haga más daño. La cercanía del referéndum con lo sucedido en el Parlement y las palabras de Lortie indican que no son un hecho aislado el uno del otro. Acusa al évêque en los siguientes términos: il nous écrase, nos aplasta. L'idée de monsieur l'évêque, comme on dit, c'est d'avoir un Québec libre, indépendant. La idea del señor l'évêque, como se dice, es tener un Québec libre, independiente. C'est quelqu'un qui nous écrase comme le Parti québécois. Es alguien que nos aplasta como el Partido québécois. Je vais vous dire une chose. Quand il aura essayé de faire ça, I mean, il sera trop tard. Le monde se réveillera et dira: ah, on est coincé. Je vais arranger ça. Les voy a decir algo. Cuando él trate de hacer eso, I mean, será muy tarde. El mundo se despertará y dirá: ah, estamos atrapados. Voy a arreglar eso. Il nous enferme dans le Québec. Nos enferme, nos encierra en el Québec. Mais l'évêque, c'est la même affaire que s'il nous avait pris par les couilles et qu'il nous dit: une gang de tétons, ça suit partout. Ah ah. Pero l'évêque es el mismo asunto, como si nos hubiera agarrado por los huevos y nos hubiera dicho: ah, pedazos de tétons, eso sigue por todos lados. Ah ah. Téton es una palabra desconocida o tal vez inaudible en el cassette. No se escuchaba con esa claridad. Alors, habría que dejarlo así: gants de téton, ça suit partout. Ah ah. J'ai trouvé que c'est une personne ou ces personnes qui a fait beaucoup de mal. Encontré que es una persona o personas que ha hecho mucho mal. Es decir, denuncia la destrucción del Partido québécois, pero en esta frase vuelve al il, al singular, resaltando únicamente a una persona, aunque se está refiriendo a muchas, a todo el partido. Hay como un goce visualizado y situado posiblemente en l'évêque. Lortie, al ingresar a las Fuerzas Armadas, se dio cuenta, como decía, que aquellos de lengua inglesa tenían mayores oportunidades y facilidades de ascender que los originarios de lengua francesa, que eran discriminados. Esta situación, en vez de remitirlo directamente a militar en el Partido québécois, que por su visión profundamente nacionalista defendía a través de leyes la cultura y la lengua francesa, hizo lo contrario. Se le impuso como evidente que el Partido québécois, con René Lévesque a la cabeza, estaba destruyendo la lengua, pero principalmente con la ley 111. Eso fue lo que dijo, ley 111. La ley 101 es
conocida como la Charte de la Lengua Francesa, Estatuto de la Lengua Francesa. Fue promulgada en 1977 por René Lévesque. Se trata de una ley para defender a la lengua francesa, porque hace del francés la única lengua oficial en Quebec, a diferencia del resto de Canadá, que reconoce dos. En este sentido, podría entenderse, desde un punto de vista racional, la posición bilingüe de Lortie en contra de las políticas del Partido Quebecois y en contra de la ley 101. Pero nunca dijo 101. Lo que dijo fue, a modo de equívoco, 111. Repetidas veces. Es más, nunca nombró la ley 101 como ley 101. Se refirió siempre a esa ley como ley 111. La transcripción oficial lo estableció como la ley 101, aunque no cabe la menor duda, por el contexto, que desde un nivel consciente racional, Lortie quiso también hacer referencia a la ley 101, entre otros porque dice, avec la loi du premier ministre Lévesque, con la ley del primer ministro Lévesque. Pero René Lévesque no tuvo nada que ver con la ley 111. Sí tuvo que ver con la ley 101. Esto confirma el equívoco. La ley 111 fue promulgada el 17 de febrero de 1983, un año antes de su irrupción en el Parlamento. Se trata de la Asamblea Nacional obligando a los profesores, a los enseñantes, a regresar a trabajo. Las penas dadas son muy severas en caso de no respetar la ley. Es decir, que esta ley resalta por su carácter de obligatoriedad y por los castigos severos en caso de incumplimiento. La ley 111 es una ley que aísla, encierra, discrimina. En todo caso, lo que hace es obligar. La ley 101 para Lortie sí encierra, aísla y obliga al decretar el francés como única lengua. Veamos en qué contexto dice ley 111. Dice, comment il y a d'industries qui se sont allées du Québec, qui sont allées en Ontario. Pour quelles raisons? Avec la petite loi 111. ¿Cómo hay industrias que se fueron del Quebec, se fueron a Ontario? ¿Por qué motivo? Con la pequeña ley 111. Des industries, c'est par dizaines qui sont sorties du Québec pour s'en aller en Ontario. Le Québec a dit, on va faire un relancement pour les compagnies. Oui, mais personne ne veut rester ici avec leur Christie de loi 111. Industrias es por decena que se fueron de Quebec para irse a Ontario. El Quebec ha dicho, vamos a hacer un relanzamiento en las compañías, para las compañías. Sí, pero nadie quiere quedarse aquí con esta Christie, ley 111. La denuncia es la discriminación como respuesta a la política de Lévesque y del Partido Quebecois, principalmente a partir de la ley 111, como si no hubiera habido una discriminación antes de la implementación de esta ley. Claramente para Lortie, esta ley localiza la discriminación en la lengua. ¿Cómo llegó Lortie a esta conclusión? Y aquí es una parte importante porque tenemos el pasaje directo de lo público a lo privado, de lo político-social a lo particular, esa fina línea, esa frágil línea, frontera, que particulariza en lo singular a los sujetos a través de significantes del discurso político, social, que los interpelan, a la vez que hace lazo social.
en un pasaje de lo público a lo privado, que funciona a modo de una banda de Moebius que remite a una continuidad que va de lo social a lo particular y de lo particular a lo social. Retomo la pregunta, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y lo dice con las siguientes palabras. Dice en un momento dado, en la grabación de los cassettes, dice, j'écoute, je regarde, je lis. Escucho, miro, leo. Se trata de una información obtenida por medio de un desciframiento auditivo, visual y leído, convertido en certeza. Dice, s'il y a une personne qui est au pouvoir mais qui n'est pas capable de tenir sa place, moi je m'aperçois que c'est une destruction. Si hay una persona en el poder que no es capaz de sostener su lugar, yo me doy cuenta. Yo percibo, m'aperçois es como autopercibir que es una destrucción. Es interesante aquí el juego de m'apercevoir, percibirse a sí mismo, una destrucción. Il y a quelqu'un qui parle, il y a tout le temps un bouffon en arrière qui rit, qui fait des alcaters, des commentaires, des jacassages. Hay alguien que habla, hay todo el tiempo un payaso atrás que ríe, que hace todo el tiempo alcater, comentarios y murmullos. Se trata de jacassage, commentaire et alcater. Entonces, murmullos, comentarios y alcater no puede ser traducido porque esa palabra no existe ni en francés. Puede tratarse de un neologismo o una palabra deformada de altercado, alterca. Difícil decir, difícil establecerlo, pero que rima, rima. Hay un juego fónico entre alcater y alterca. Alcater, alterca. Además de que uno, en cuanto a letras, contiene al otro. Si fuera el caso, remite a des altercats en medio de un jacassage en permanencia. Altercados en medio de un murmullo en permanencia. Estas palabras están enlazadas al significante parle, cuando dice, il y a quelqu'un qui parle, hay alguien que habla. Aquí es cuando también se hace este deslizamiento de parlement escrito en mayúscula con parlement escrito en minúscula. Es decir, parlamento a parlotear, hablar, murmullar. Describe lo que pasó. Ces derniers jours, depuis qu'il m'a passé ce système dans la tête, luego precisa, arrière la tête. Estos últimos días, desde que me sucedió este sistema en la cabeza. Precisa, atrás de la cabeza. J'ai tout le temps une destruction derrière la tête. C'est, j'ai rien pour aider, alors je suis tanné. Tengo todo el tiempo una destrucción detrás de la cabeza. Es, tengo, nada para ayudar. Entonces soy un tanné. Esta es una palabra de uso común en Quebec. Tanné. J'écoute, je regarde, je lis. Escucho, miro, leo. Dicho en tiempo presente, abre una certeza que se le impone. No es del orden de la duda, no es del orden de la sospecha, pero lo que le resulta insoportable es ser tomado como alguien que no hace nada al respecto, porque se da cuenta de que algo pasa, se da cuenta de lo que pasa y tiene que hacer algo, sobre todo porque también percibe que ils ont changé nos idées, han cambiado nuestras ideas. Pero no se dan cuenta, él sí se da cuenta. Y esto se le impone en el tener que hacer algo, tener que salvar la langue francesa. Y esto es algo
que determina definitivamente su pasaje al acto. Il faut faire quelque chose de bon, il faut détruire. Hay que hacer algo bueno, hay que destruir. Le monde se réveillera et dira, oh, on est coincé, je vais arranger cela. El mundo se despertará y dirá, oh, estamos atrapados, yo voy a arreglar esto. Il y a tout le temps un bouffon en arrière qui rit. Hay todo el tiempo un payaso que ríe. Esto responde a la presencia muy visible para Lortie de un goce que le resulta insoportable, evidentemente. El goce sentido en relación a esa destrucción de la lengua y es donde se localiza como un goce de la langue, de la lengua. Alguien goza con destruir su lengua, sumado a la discriminación de la que es objeto. Destruir su lengua es afectarlo en lo esencial, en la langue. Efectivamente, su lengua estaba siendo destruida. Esa certeza está reforzada por esa risa. A continuar.